Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a este tercer y último día de Enlighted versión 2021, Conferencia Mundial sobre Educación, Tecnología e Innovación. Este evento, como ya se los hemos mencionado anteriormente, lo venimos desarrollando desde el año 2018 en el marco de la alianza entre Fundación Telefónica, el Instituto Empresa y South Summit. El día de hoy nos acompaña una invitada extraordinaria para conversar sobre un tema que realmente es apasionante y que tiene un impacto grandísimo en la actualidad bajo las condiciones de reactivación que tenemos en el país. Se trata del emprendimiento en la era digital. Este emprendimiento viene en crecimiento, es impresionante realmente las cifras que se están dando. Está siendo una oportunidad única para reinventarnos y para continuar con todo ese proceso de recuperación económica y social, luego de todas las dificultades que se nos han presentado a raíz de la emergencia sanitaria. De acuerdo con Confecámaras, solamente por darles unos números, en el cuarto trimestre del año 2020, la creación de empresa tuvo un incremento del 22,9% con respecto al mismo periodo del año anterior, es decir, crecimos a doble dígito. Es una tendencia que se mantiene, de acuerdo con las cifras del Registro Único Empresarial y Social RUES, y que está indicando la creación de casi 100.000 empresas, 96.431 nuevas empresas entre enero y marzo del año 2021. Es decir, en 3 meses se crearon casi 100.000 nuevas empresas en el país. Por esta razón es muy importante que conversemos un poco sobre este tema y sobre todo traerles a ustedes, personas que son referentes tanto en conocimiento como en experiencia en términos de emprendimiento, para que realmente esta nueva tendencia siga creciendo en el país, se mantenga, sea sostenible y sobre todo empiece a formar parte integral de la cultura del país. Que no hablemos de emprendimiento solamente porque estamos en un proceso de reactivación económica, sino que se vuelva parte integral de la cultura de todos los ciudadanos en Colombia. Con nosotros se encuentra entonces Juliana Barreto, empresaria y emprendedora de gran reconocimiento en el país. A ella le estaremos haciendo algunas preguntas que recogen temas clave en emprendimiento. Juliana, probablemente muchos de ustedes ya la conozcan, es abogada, especialista en recursos humanos y en ventas. Empezó su carrera profesional en Renault Sofasa, desempeñándose en varias áreas. Estuvo en la dirección jurídica, estuvo en recursos humanos, estuvo en servicio al cliente y ventas también. Después trabajó en Aristos Stanton Chase, seleccionando altos ejecutivos, la mayoría del sector automotor. Durante 3 años estuvo trabajando en México como consultora y entrenadora de equipos comerciales de diferentes empresas como puede ser Porsche, Daimler, Pirelli, Scotiabank, Banco Santander, Allergan, José Cuervo, Tetra Pak, bueno, entre muchas otras. Luego ya regresó a Colombia como gerente de retail automotriz de la compañía chilena Derco, que hace parte del grupo Falabella y Home Center, y actualmente ella es mentora, que ha participado como inversionista en las 2 primeras versiones de Shark Tank Colombia, probablemente muchos de ustedes ya la han visto en el programa, y se ha convertido en la primera colombiana en ingresar al grupo 100, G100, promovido por el Women Economic Forum, que es un grupo que está conformado por una selección de 100 mujeres líderes alrededor del mundo en 100 sectores diversos. Ella ha sido seleccionada no solo por su gran capacidad de liderazgo, sino también por todo el apoyo que está dando al emprendimiento social. Estamos muy orgullosos de contar contigo, Juliana. Bienvenida a esta edición 2021 de Enlighted. En el contexto tanto nacional como internacional y en el marco de la agenda definida por las Naciones Unidas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, cuando hablamos de sostenibilidad y desarrollo, ¿por qué es importante hablar de emprendimiento? El emprendimiento es el mejor camino para crecer económicamente, para ser independientes y para tener una calidad de vida acorde a nuestras expectativas, lo cual implica desarrollar una cultura de emprendimiento encaminada a vencer la resistencia de algunos a ser dependientes. Fomentar el emprendimiento de niños, niñas y jóvenes es importante para promover su autonomía, superación en la vida. Los beneficios de esta práctica son múltiples: creatividad, asertividad, confianza y pensamiento positivo. Es muy importante en Colombia y radica en la capacidad que tienen las pymes para generar empleo y ser un motor para la economía nacional. Prueba de ello es que el 80% del nuevo empleo en Colombia es generado por el 10% de los nuevos proyectos de emprendimiento. En muchos de ellos
son pymes. Sabemos que la educación es una base esencial para el desarrollo, pero no debemos olvidar que la educación también debe adaptarse a las necesidades del momento. ¿Cómo consideras que se pueda innovar en el campo de la educación para lograr desarrollar en mayor medida las habilidades y el potencial de cada persona en esta era digital? Primero que todo, debemos seguir adaptándonos a la nueva realidad. Se han presentado importantes avances e innovación en el área de educación a distancia mediante la utilización de tecnologías. Sin embargo, aún existen importantes desafíos para garantizar la equidad y la inclusión, teniendo en cuenta grupos de población más vulnerables y marginados. Sobre las habilidades, el aislamiento social ha evidenciado nuevas realidades en el ámbito de habilidades del siglo XXI. Sobre las digitales, incluso aquellos que creían tener un buen nivel están encontrando problemas para expandir el uso que le dan a la tecnología. Esta situación afecta especialmente a grupos vulnerables, que presentan niveles básicos o inexistentes de este tipo de habilidades. En cuanto a las socioemocionales, el coronavirus ha requerido habilidades como creatividad, resiliencia, trabajo en equipo y al mismo tiempo ha demostrado la importancia fundamental de otras como son el manejo de expectativas y emociones, autorregulación y manejo del tiempo. Vivimos en una revolución tecnológica la cual ha sido revelada en mayor medida por la pandemia, donde hay brechas importantes que debemos reducir. ¿Qué oportunidades podemos encontrar en la tecnología para fortalecer y promover el emprendimiento y la innovación en el país, así como para formar en igualdad de oportunidades a más emprendedores? La tecnología bien aplicada ayuda a las empresas a ser más competitivas e incrementar su capacidad de producción, agilizar procesos, mejorar en la toma de decisiones, ya que brinda información relevante y en tiempo para las empresas. La tecnología favorece el incremento de la productividad y la competitividad, potencia la innovación dentro de la empresa a través de numerosas herramientas digitales que permiten una mejor investigación del producto o servicio y además reducción inmensa de costos. Estamos en la generación de las aplicaciones, donde la interacción con la tecnología es permanente y ha permeado todos los ámbitos de la vida. ¿Cómo emprender en esta era? ¿Qué competencias y habilidades para el emprendimiento deberían cultivarse y reforzarse en las aulas de clase, tanto para niños y niñas como para jóvenes y adultos? Primero, creatividad e ingenio, porque es el primer paso para que los emprendedores tengan una idea, ya que a partir de esta es donde surgen proyectos nuevos y se puede revolucionar el mercado del sector. Después, inevitablemente, pasión, visión, liderazgo, paciencia, confianza, responsabilidad y receptividad. Pero lo más importante, estar consciente que emprender no es una tarea fácil y no todos pueden hacerlo. También es válido no ser emprendedor. Colombia es un país con gran riqueza natural, con gran diversidad cultural y sobre todo un país resiliente donde encontramos mucho talento en diferentes áreas. ¿Cuáles consideras que son las claves para lograr un ecosistema idóneo para el emprendimiento tecnológico y sostenible en el país y así potencializar ese talento y riqueza que tenemos? El emprendimiento en Colombia es importante para el desarrollo económico, social y cultural, pues brinda diferentes oportunidades de éxito tanto para empresarios como para trabajadores. Frente a este potencial, las instituciones gubernamentales y privadas colombianas han diseñado programas para fortalecer la economía y la innovación a través del emprendimiento. Para lograr cada una de las metas que se plantean en un nuevo negocio, es importante tomar en cuenta los factores que permiten el progreso y la estabilidad empresarial, como elaborar una planeación estratégica adecuada, realizar una excelente investigación de mercados, invertir en campañas de publicidad, administrar de manera eficiente los recursos humanos y monetarios. Y con estos puntos, los proyectos de emprendimiento se dirigen al éxito y a la economía sostenible. Sin embargo, los esfuerzos pueden ser en vano si no hay una política gubernamental que brinde asesoría e incentivos para la creación y el fortalecimiento de las nuevas ideas. Desde hace pocos días comenzaste a ser parte del G100, grupo promovido por el Women Economic Forum.
¿Qué significado tiene ser parte de este grupo y cuál es el mensaje para las mujeres que están decidiéndose o abriéndose camino en el mundo del emprendimiento como opción de vida? Tiene un significado enorme, es un honor para mí y para Colombia, porque el G100 es un grupo de expertos de acción con una perspectiva global, intercultural e intencional hacia la paz, la paridad y la prosperidad. Y el mensaje que le doy a las mujeres, y como siempre lo he dicho, es que no es cuestión de género, sino de capacidad. Pero hay temas en los que debemos enfocarnos, como aprender de finanzas. Es lo esencial al momento de emprender. Enfocarse en ser buena. Es un error enfocarse en las dificultades de emprender por ser mujer. Tener equilibrio, contar con grupos heterogéneos que aporten mayor valor. Hacer equipo, no hacer las cosas sola. Las empresas se hacen grandes por las personas que la conforman. Es importante invertir en la gente porque es el activo más importante de la organización. Ser flexible, mantener la mente abierta, cuestionar todo y reconocer los errores, pedir ayuda. La mayoría de los colegas están abiertos a compartir sobre sus experiencias. Atreverse a pedir y negociar, creerse el cuento, no tener miedo a buscar espacios para negociar aumentos de salario, porcentajes, acciones. Adaptarse, la realidad nos obligó a esto. Pensar en el crecimiento desde el principio, en la operación en escala desde el principio y recordar siempre que hay una vida fuera. El equilibrio entre el trabajo y la vida personal es fundamental. Un agradecimiento muy especial para Juliana por compartir con nosotros su visión, su experiencia, que sabemos que ha sido muy valiosa para todos los que estamos acompañando este conversatorio o este foro en esta edición 2021. Además, queremos darle un reconocimiento muy especial a Juliana por hacer parte de este grupo de mujeres líderes en el mundo, porque sabemos que ha sido y seguirá siendo una fuente de inspiración para muchas mujeres, no solo en el país, sino a nivel internacional, y sabemos que continuará realizando una labor muy destacada, no solo como líder, sino también como mentora, apoyando a que otros emprendedores y emprendedoras puedan hacer realidad sus sueños. Muchas gracias, Juliana, por estar con nosotros. Bienvenidos a este segundo espacio de nuestro tercer día de Enlighted, con el cual realmente hacemos ya un cierre de nuestra edición 2021, la Agenda Colombia. Para concluir entonces esta cuarta edición de la Conferencia Mundial sobre Tecnología, Educación e Innovación, tenemos otro gran invitado que conjunto con los demás expertos que nos han estado acompañando han dejado puntos de vista y opiniones muy valiosas alrededor de diferentes aspectos que consideramos clave para la discusión de la transformación del sector educativo. Al igual que Juliana Barreto, quien estuvo en nuestro espacio anterior, nuestro invitado va a estar compartiendo con nosotros algunas de sus apreciaciones sobre entendimiento y las oportunidades que se están generando para reinventar nuevamente no solo el sector productivo colombiano, sino también para continuar todo ese camino hacia la recuperación económica y social en Colombia y en general en Latinoamérica y el mundo. Estamos seguros que este espacio también va a contribuir a que reflexionemos sobre la importancia del emprendimiento en la agenda nacional e internacional en diferentes ámbitos y para que conozcamos más sobre los diferentes mecanismos que existen para fortalecer todo ese ecosistema de emprendimiento en Colombia. Se han creado muchos, ya existían otros, pero es importante que se conozca y que se refuerce la comunicación de estos elementos para que realmente logremos emprendedores que puedan acceder a muchas más oportunidades. Les damos la bienvenida entonces a nuestro segundo invitado, el doctor Francisco Noguera. Francisco es ingeniero industrial con una maestría en Administración Pública y Desarrollo Sostenible y becario en Innovación Social de la Fundación Rockefeller. Él se ha desempeñado como gerente de conexión y experiencias en esa misma agencia y su misión ha estado encaminada a crear estrategias de comunicaciones, alianzas y articulación con el ecosistema de emprendimiento e innovación a través de la estrategia Se Emprende. Actualmente se desempeña como presidente CEO de Impulsa Colombia, la unidad de gestión de crecimiento empresarial del Gobierno Nacional,
y tiene como objetivo principal en su gestión promover el emprendimiento, la innovación y el desarrollo de las empresas para mejorar la competitividad de Colombia a nivel global. Bienvenido, Francisco, mil gracias por acompañarnos y adelante. En el contexto tanto nacional como internacional y en el marco de la agenda definida por las Naciones Unidas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, cuando hablamos de sostenibilidad y desarrollo, ¿por qué es importante hablar de emprendimiento? Muchas gracias por esta pregunta y esto es una reflexión muy importante. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las metas de sostenibilidad son, en su gran mayoría, o todas mejor, metas que se refieren a problemas complejos. ¿Y qué significa un problema complejo? Un problema complejo es un problema que no puede ser solucionado a través de mecanismos que propongan organizaciones en solitario. Ninguna organización, ningún gobierno puede pretender de una mirada de arriba hacia abajo solucionar problemas complejos como el de la migración o como el del cambio climático o como el de la desigualdad en la sociedad o como el de la calidad de la educación y la equidad en el acceso a ella. Ninguna empresa privada puede hacerlo por sí sola. Ningún emprendimiento, por más ideales que tenga de contribuir a metas sociales y ambientales, puede contribuir o puede solucionar estos problemas por sí solo. Es necesaria la colaboración entre diferentes actores, entre gobiernos, empresas y la agilidad de los emprendimientos, la creatividad de los emprendimientos para proponer soluciones a estos retos complejos que están resumidos en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y las metas que los componen. Por eso es fundamental promover una visión de emprendimiento que esté alineada con ese marco de referencia, con esa Agenda 2030 y con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, entendiendo, como lo he dicho, que se trata de soluciones sistémicas, de soluciones colaborativas, donde fomentar un ambiente de innovación y emprendimiento con esa visión de sostenibilidad es el ingrediente fundamental. El 31 de diciembre de 2020 se promulgó la Ley 2069, por medio de la cual se impulsa el emprendimiento en Colombia. ¿De qué se trata la Ley de Emprendimiento y cómo beneficia a las personas que están precisamente comenzando el camino del emprendimiento o que buscan consolidarse en el mercado? La Ley 2069 del año 2020 es un paso adelante en consolidar un entorno favorable, un entorno amigable al emprendimiento desde el punto de vista de política pública en Colombia. Es una ley que contempla diferentes mecanismos que hacen más sencillo, más expedito, eliminan algunos obstáculos relacionados con la creación de empresas, con el emprendimiento orientado a resolver cierto tipo de problemas y, por ejemplo, priorizan esa ley y genera unas condiciones especiales para impulsar emprendimientos sociales, emprendimientos que contribuyan al desarrollo rural, emprendimientos que contribuyan a la sostenibilidad ambiental. Es una ley que también busca aclarar un poco el entorno institucional alrededor del emprendimiento. Le da a Impulsa Colombia, la entidad donde trabajo, el carácter de agencia del Gobierno Nacional para el Emprendimiento y la Innovación y le da un mandato de trabajar de manera articulada con diferentes entidades que desde el ámbito público están promoviendo el emprendimiento, porque cada vez es más frecuente que diferentes ministerios, diferentes sectores desde el ámbito público promuevan el emprendimiento como una estrategia para alcanzar sus metas. Lo que hace Impulsa y el llamado en el marco de la Ley 2069 es buscar la mayor articulación de fuentes de emprendimiento y la articulación de estos programas alrededor de Impulsa como entidad líder. Es una ley que también tiene un eje muy interesante relacionado con la formación de los colombianos en habilidades relevantes al emprendimiento. Esto es unir un poco la conversación que ocurre en lo que llamamos la educación básica, la educación media, la educación superior, con las habilidades que necesita una nación para ser una nación emprendedora, para emprender y para innovar. Entonces genera incentivos y mecanismos y mandatos para integrar la educación y el emprendimiento. Y genera también una serie de instrumentos relacionados con mayores fuentes de financiación para el emprendimiento.
financiación a través de compras públicas. El instrumento de compras públicas es uno que sale, digamos, resaltado de manera explícita. El instrumento de fondos territoriales para el emprendimiento y el instrumento muy importante de crear instrumentos de regulación para crear unos entornos regulatorios específicos a unas industrias que están cambiando muy rápidamente y que requieren unos esfuerzos llamados sandbox regulatorios, y uno de ellos es, por ejemplo, el sector relacionado con las fintech o la prestación de servicios financieros a través de canales electrónicos, las health tech o la prestación de servicios de salud a través de canales electrónicos, y también los emprendimientos relacionados con educación y tecnología que reciben el nombre de EdTech. Son solamente algunos ejemplos de sectores que se pueden valer de una herramienta contemplada en la ley llamados los sandbox de regulación. Entonces, de esto se trata la ley de emprendimiento que fue aprobada a finales del año pasado, en últimas de crear este tipo de instrumentos para hacer de Colombia un entorno realmente favorable y posicionar al país como ese referente regional en términos de emprendimiento y de innovación. La Ley 2069 busca favorecer especialmente los emprendimientos sociales, los emprendimientos verdes y aquellos que favorecen las energías limpias. ¿Por qué y cómo promover este tipo de emprendimientos que claramente tienen un impacto altamente positivo? Es necesario alinear la capacidad, la creatividad, la agilidad, las ganas y la voluntad de crecimiento que tienen los emprendimientos, conectar todos esos atributos con los grandes desafíos de desarrollo que tiene un país como Colombia, con las grandes metas de desarrollo que se está planteando un país como Colombia. Una de esas metas, por ejemplo, tiene que ver con la transición energética. Colombia se está planteando y viene dando unos pasos muy importantes en la dirección de promover un marco de energías limpias, de una matriz energética que mitigue un poco los efectos en términos de emisiones de gases de efecto invernadero y los efectos que eso tiene sobre el cambio climático. Ese es solamente uno de los campos, una de las metas que se ha trazado Colombia, donde el emprendimiento tiene muchísimo que aportar. También lo tiene, por ejemplo, en la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad, en la atención y en la efectiva integración de los migrantes que han ingresado a nuestro país en los últimos años, cómo a través del emprendimiento podemos construir una relación sana y constructiva y visionaria con las comunidades migrantes. Cómo podemos también, por ejemplo, promover una agenda de cierre de brechas entre diferentes regiones, entre las cuales existen todavía altos niveles de desigualdad. Todos esos son retos sociales y ambientales a los cuales el emprendimiento tiene muchísimo que aportar. Y hay dos maneras y dos ideas concretas que yo quiero resaltar aprovechando esta pregunta. La primera, ¿cómo podemos seguir promoviendo una visión del emprendimiento que vea a la empresa privada y al emprendimiento como motores de cierre de brechas sociales y ambientales? Recientemente se ha hecho, por ejemplo, a través de la figura de las empresas BIC. Las empresas BIC son ese tipo de empresas de beneficio e interés colectivo que declaran a través de sus estatutos una intención de contribuir a metas sociales y ambientales, además de metas relacionadas con crecimiento económico y maximización de las utilidades económicas. Las empresas BIC son una manifestación local aquí en Colombia de un movimiento global que se llama las empresas B, las empresas de beneficio, en inglés las B Corporations, que son las empresas con propósito que tienen desde sus estatutos, desde su mismo ADN, desde su esencia, una visión de contribución a metas sociales y ambientales. Esa es una primera idea que viene en marcha. Pero alrededor de esa figura de las empresas BIC y de las empresas B, tenemos que crear un ecosistema de apoyo que incluya políticas públicas favorables, que incluya instrumentos de financiación, que incluya conocimiento y preferencia por parte del público y por parte de los consumidores. En fin, todo un elemento de ecosistema alineado con esta visión de impacto social y ambiental.
La ley de emprendimiento así lo promueve, pero muchas de las acciones que estamos emprendiendo en Impulsa como agencia de emprendimiento e innovación en este momento van encaminadas en esa dirección, a hacer del ecosistema de emprendimiento e innovación de Colombia uno comprometido, alineado con esa visión de sostenibilidad, con esa visión del aporte social y ambiental, además del económico que pueden hacer los emprendimientos y las empresas de nuestro país. Esas son algunas de las maneras como podemos seguir fortaleciendo esa visión de emprendimiento, esa visión trascendente, esa visión consciente con su entorno y con sus diferentes grupos de interés que deben tener las empresas del siglo XXI en su ADN y que hacen parte de lo que está plasmado en diferentes instrumentos como el que ustedes han mencionado de la Ley 2069 y muchos otros que estamos promoviendo desde Impulsa en este momento. Las redes de emprendedores son un elemento relevante para favorecer la cultura del emprendimiento. En este momento, ¿cuál está siendo el papel de las redes de emprendimiento y cómo hacer parte de estas redes de networking para el apalancamiento y crecimiento de las iniciativas? Una de las principales tareas que tenemos desde una agencia como Impulsa es fortalecer los ecosistemas regionales de emprendimiento y conectarlos entre sí. ¿Qué significa fortalecer un ecosistema de emprendimiento? Significa fomentar una mecánica de trabajo más armónica, más fluida entre las diferentes organizaciones que creen en el emprendimiento como motor de desarrollo. Incubadoras, aceleradoras, universidades, fundaciones, en fin, muchas organizaciones que ven en el emprendimiento un mecanismo de desarrollo efectivo, pueden trabajar y pueden articular su oferta de una manera más efectiva y a eso nos referimos cuando hablamos de fortalecer ecosistemas regionales. También hay ecosistemas sectoriales y cada vez esto es más relevante. Nuestro ecosistema de emprendimiento es uno que cada vez se especializa más, donde las redes de colaboración entre empresas, universidades, emprendedores, entidades de regulación, entidades del gobierno nacional que están trabajando alrededor de sectores específicos, sectores como el de energía o educación o salud o agricultura o en fin, diferentes sectores que se están articulando como ecosistemas, tenemos que fomentar una dinámica de trabajo conjunto entre ellas mucho más potente y mucho más armónica. Además de esto, tenemos que fomentar una conexión entre estos ecosistemas, que los ecosistemas regionales de ciudades grandes y con ecosistemas muy consolidados como Bogotá, por ejemplo, se conecten de manera efectiva con ecosistemas emergentes, como puede ser el de la Orinoquía en lugares como Yopal, Casanare, o el de la zona cafetera en lugares como Armenia o Pereira o Manizales o los ecosistemas de la costa Caribe. En fin, tenemos que generar mayor conexión de manera que los emprendedores de cualquier ciudad puedan acceder a la oferta no solamente de su entorno inmediato en su ciudad, sino a la oferta que existe y a las oportunidades que ofrecen los ecosistemas regionales de todo el país. En eso estamos propuestos a través de una estrategia que llamamos la Red Se Emprende, una red que ya agrupa a más de 190 organizaciones de diferente tipo en todo el país y que realmente hace tangible y hace visible esa visión de fortalecer y conectar ecosistemas de emprendimiento. Además de mencionar este ejemplo de Se Emprende, quiero simplemente resaltar el punto que ya mencioné hace un momento. Estamos en un momento que nos exige llevar a nuestro ecosistema de emprendimiento a un nivel mayor de especialidad. Tenemos que generar redes de networking y de apoyo y de ecosistemas alrededor de verticales y de problemáticas específicas. Y por qué no, relacionados esos ecosistemas con objetivos de desarrollo sostenible específicos, como han sido parte de esta conversación, digamos, de manera recurrente. Esa es un poco la reflexión que quisiera compartir sobre este tema. Teniendo en cuenta la tasa actual de desempleo en el país, el impacto que ha tenido la pandemia en la economía y la necesidad de innovar y adaptarse a las necesidades de un mundo en constante cambio, ¿qué rol cumple el emprendimiento frente a la brecha entre el mundo laboral y educativo? Yo creo que vivimos en un mundo donde cada vez es más evidente que las demandas del mercado laboral evolucionan a un ritmo y a una velocidad que los sistemas educativos tradicionales no están
digamos, atendiendo de manera eficaz, o al menos la oferta que en el mundo educativo tradicional existe, no está evolucionando al mismo ritmo que están evolucionando las demandas del mercado laboral. No solamente eso, sino que el mercado laboral es un mercado cada vez más fluido, cada vez más abierto, cada vez más conectado de manera regional e incluso a nivel internacional a través de herramientas tecnológicas. El talento colombiano hoy en día no compite solamente con sus pares aquí en Colombia, sino con sus pares literalmente en cualquier lugar del mundo, en virtud de la creciente adopción de herramientas de trabajo remoto. Y eso nos debe llevar a una reflexión sobre cuál puede ser el rol del emprendimiento en esa coyuntura, alrededor de esa problemática y de esa oportunidad que representa el mundo de hoy. Uno de los ecosistemas de emprendimiento que genera y que viene creciendo de una manera muy interesante recientemente es todo el ecosistema que se denomina EdTech, todos los emprendimientos tecnológicos orientados a ofrecer soluciones que permiten a personas en diferentes etapas de su proceso de desarrollo personal y profesional acceder a contenidos, desarrollar nuevas habilidades, perfeccionar habilidades que ya tienen. Es una alternativa cada vez más viable para personas que quieren mantenerse vigentes en el mercado laboral, que quieren en un momento dado hacer un cambio en su trayectoria profesional y que encuentran en plataformas, en diferentes herramientas, muchas de ellas impulsadas por emprendedores, una alternativa viable y costo eficiente para acceder a esas habilidades. Por eso estamos convencidos desde Impulsa que tenemos que preguntarnos siempre cómo podemos apoyar, entender la evolución de este ecosistema de educación, tecnología y emprendimiento, no solamente aquí en Colombia, sino a nivel internacional. Conectarnos con los diálogos y con las reflexiones que se están haciendo en diferentes partes del mundo sobre esta temática y ver cómo podemos contribuir al desarrollo de ese ecosistema en nuestro país también. Por supuesto, siempre de la mano y siempre buscando un diálogo constante entre los diferentes actores que interactúan en esta dinámica del mercado laboral. Actores que incluyen al regulador, por supuesto, y a todas las autoridades que dan línea en términos del mundo de la educación, las universidades, las empresas, las diferentes instituciones que están entrando en este mercado tan cambiante. Es un tema realmente fascinante. Solamente hace un par de semanas se publicó el más reciente ranking, listado de las 100 principales empresas de EdTech en América Latina. Muchísimas de ellas están aquí en Colombia, pero vemos un potencial de crecimiento y de consolidación de ese ecosistema muy importante y es uno al cual nos entusiasma poder aportar desde Impulsa en esta etapa de nuestro ecosistema emprendedor. Muchas gracias, Francisco, por estar con nosotros, por compartir tu visión y la de Impulsa, por supuesto, la de Impulsa Colombia, sobre las oportunidades y todas las rutas posibles de emprendimiento en nuestro país. Sabemos que estos aportes que has dado sobre esta reflexión, sobre este diálogo alrededor de temas de emprendimiento y startups van a ser de mucha utilidad para quienes nos están escuchando y además que ellos mismos también van a poder compartir esa información con personas cercanas para que realmente logremos llegar a más personas con esta visión de lo que se requiere en términos de emprendimiento para dar mayor competitividad al país. Nuevamente, muchas gracias por estar con nosotros. Para finalizar, y en nombre de la Fundación Telefónica Movistar Colombia, quiero darle las gracias a todos nuestros invitados, a todos quienes estuvieron participando y acompañándonos como expertos en las diferentes temáticas de las cuales hemos estado conversando, y también a todas las personas que estuvieron conectadas con nosotros, que nos acompañaron en cada uno de los 3 días de la realización de este evento y que siguieron a través de los diferentes medios, tanto las transmisiones de esta 4ª edición del Enlighted como los contenidos que han quedado alojados a lo largo de estos 3 días, no solamente para Colombia, sino para todos los 10 países donde estamos llevando a cabo esta 4ª edición del Enlighted. Para nosotros ha sido un honor
contar con la participación de expertos de tan alto nivel y llevar a ustedes estas reflexiones, aportar al diálogo que debemos estar desarrollando como país alrededor de la reactivación y de esta transformación del sector educativo que es tan necesaria en estos momentos para el país. Estoy segura que estos 3 días fueron una nueva oportunidad de aprendizaje, de diálogo, de reflexión en torno a educación, tecnología e innovación, en donde compartimos diferentes puntos de vista y logramos entablar con toda seguridad conversaciones muy enriquecedoras desde los diferentes ámbitos relacionados con la comunidad educativa. Como parte de este cierre, quiero entonces compartir con ustedes las principales conclusiones y los puntos que estamos considerando realmente clave para tener en cuenta alrededor de esa transformación del sector educativo y sobre los cuales debemos seguir construyendo. Estos mensajes están alrededor de lo que debemos hacer, continuar haciendo, dejar de hacer y empezar a hacer para cerrar esas brechas en innovación y transformar los sistemas educativos en Colombia. Y sobre ese primer día de reflexiones y de diálogo resaltamos algunas ideas que nos aportaron nuestros invitados. En primera medida, debemos dejar de ver la innovación educativa como un proceso independiente, aislado, para verlo como un proceso de construcción constante, permanente en la vida de las personas, que nos involucre a todos como sociedad, no solamente algunas entidades o algunos tipos de personas, sino que estemos todos involucrados y que permanentemente esté apoyando la construcción de proyectos de vida mediante un proceso de aprendizaje permanente. La innovación debe ser una constante en todo momento de la vida, en todos los ámbitos en los cuales estemos nosotros desarrollándonos. Como segundo aspecto a resaltar, vemos que se dejó sobre la mesa el dejar de pensar en una educación disciplinar y estandarizada para darle paso al desarrollo y a la promoción de otro tipo de competencias como puede ser el pensamiento crítico, la creatividad, las competencias socioemocionales, pasando de un sistema cerrado educativo a un sistema abierto, participativo, que impulse entonces esa educación innovadora y participativa que está requiriendo el país. Como tercer elemento, resaltamos que debemos seguir consolidando un ecosistema de innovación educativa y tecnológica de la mano de diferentes actores. Esto no es exclusivo de solamente unos cuantos, sino que deben participar diferentes actores de la sociedad, que debe constituirse en un ecosistema que apoye, mantenga y fortalezca diferentes acciones como pueden ser la declaración de territorios STEAM a nivel nacional, el cierre de las brechas entre zonas rurales y urbanas, la formación de habilidades digitales de toda la comunidad educativa, sin excepción de ninguno de sus participantes, y la diversificación de las mediciones del sistema educativo para integrar la creatividad y las habilidades socioemocionales como nuevos indicadores de medición dentro del proceso educativo. Y finalmente, creemos que es importante que debemos comenzar a estrechar la brecha en innovación y transformar nuestros sistemas educativos a través de varios elementos, como pueden ser la consolidación de un pacto social que permita lograr una conversación ampliada entre sectores, que permita una trayectoria completa en la educación a través de programas que estén adaptados realmente a las necesidades de los diferentes territorios del país y a los retos del siglo XXI. No podemos dejar de lado que las diferentes regiones del país tienen comportamientos diferentes muy particulares, en donde su idiosincrasia y su cultura puntual forma parte integral de ese sistema educativo y por lo tanto debemos tenerlos en cuenta dentro de todo el ecosistema educativo. Segundo elemento, incorporar la cuarta revolución industrial en las aulas de clase, incluso desde los niños de preescolar. Eso es un elemento que no podemos perder de vista porque estamos en un mundo digital que exige tener competencias especiales o diferentes para poder encarar exitosamente esta cuarta revolución industrial. Debemos desde el aula de clase, desde las primeras edades de nuestros niños en las aulas, incorporar estos conceptos de la cuarta revolución. Un tercer elemento que consideramos muy importante es fomentar el análisis y el uso adecuado de los datos para tomar decisiones oportunas. El tema de la analítica de datos no es menor, es una tendencia que viene trabajándose desde hace ya varios años, pero es muy importante que realmente nos apoyemos en esos datos para tomar las decisiones adecuadas en cuanto a esa transformación que requiere el sistema educativo. Información hay muchísima, porque estamos justamente en esa cuarta revolución que se fomenta o que se basa en esa generación de datos e información. Hay que aprovecharla justamente, saberla analizar y saberla orientar para que nos ayude a tomar las decisiones más adecuadas posibles.
Y finalmente, debemos crear aulas de clase como espacios de coworking conectadas con el contexto en el cual están inmersas y que, basadas en un proceso de aprendizaje activo, realmente aseguren el desarrollo integral del estudiante como eje central de todo el proceso de aprendizaje. Esas creo que son las conclusiones más importantes de nuestro primer día de reflexión alrededor de toda la transformación requerida en el sector educativo, cerrando las brechas existentes en temas de innovación y, por supuesto, incorporando temas de tecnología a todo este análisis. En nuestro segundo día de Enlighted tuvimos la oportunidad de conversar y aportar a la reflexión sobre el presente y el futuro de la educación vocacional y superior de cara a las nuevas necesidades del modelo laboral. En relación a este segundo día de conversación, destacamos también algunos elementos que consideramos que son los más relevantes en la discusión. El primero de ellos es justamente esa articulación requerida entre la academia, el sector público y el sector productivo, como una colaboración esencial para responder a las necesidades y a las oportunidades de un mercado laboral que está cambiando constantemente y que está marcado por unas tendencias digitales, por una participación de la tecnología que cambia de manera fundamental y muy rápida todas las necesidades que se están dando en el mercado. Es fundamental que las personas entren en esta ecuación, que seamos todos conscientes que dentro de este nuevo mundo digital y afrontando esta cuarta revolución es indispensable todo el proceso de aprendizaje y de autoaprendizaje, de autoevolución, que seamos nosotros nuestros propios líderes en términos de cómo complementar nuestras competencias y nuestra formación para ser los profesionales más adecuados para enfrentar esta transformación digital. También en esto entran, por supuesto, las entidades públicas, las entidades privadas, docentes, directivos docentes, los estudiantes, por supuesto, en sí mismos, las familias, la sociedad en general. Aquí nadie se queda por fuera porque este es un proceso en el que estamos trabajando todos de la mano. Y todos aquellos que están realmente participando de este proceso deben ser responsables también de ese proceso continuo de formación para que realmente se puedan afrontar estos retos del siglo XXI y ser exitosos en ese objetivo. Un segundo tema que resaltamos es cuando estuvimos conversando alrededor de la calidad de la educación. Ahí veíamos que hay varios elementos que son muy importantes, como puede ser la pertinencia de esa formación, cómo se identifican realmente las necesidades del mercado y se logra tener una ruta formativa que responda a esas necesidades, que sea pertinente frente a esas necesidades. Conocer cuáles son esas competencias que debe estar desarrollando un profesional y que se fomenten justamente esas habilidades y fundamentalmente, especialmente aquellas que están relacionadas con emprendimiento y con innovación como eje básico y fundamental de lo que puede ser un profesional de calidad de cara a las empresas que van a estar contando con los servicios de ese profesional. Y un tercer elemento que rescatamos de nuestro segundo día de conversación es que hoy más que nunca es indispensable trabajar en un proceso que sea equitativo, es decir, que haya un acceso equitativo a las oportunidades tanto de formación como de adquisición de competencias del siglo XXI, como de vinculación laboral. Que no haya ningún grupo poblacional, cualquiera que este sea, que se quede sin acceso a estas oportunidades. Es una tarea dura, ardua, que se debe abordar desde diferentes enfoques y con el apoyo de diferentes entidades a nivel nacional, pero desde el sector educativo y con el apoyo de la política pública, por ejemplo, y desde el sector productivo también se puede tomar la tecnología como herramienta principal para permitir ese acceso equitativo a estas oportunidades. Y finalmente, en esta tercer día de nuestra cuarta edición de Enlighted, hemos tenido dos entrevistas el día de hoy con dos personas muy interesantes hablando de startups y emprendimiento. Y de estas como dos puntos de vista en donde abordamos tanto el tema como de mentoría y de qué es importante hacer desde el punto de vista emprendedor y qué está haciendo el país en términos de política pública y de generación de todo un marco normativo que permita fomentar el emprendimiento, queremos rescatar algunas cosas también que consideramos que son muy interesantes. La primera de ellas es que las pymes hacen parte fundamental del desarrollo del país y de la recuperación económica que estamos llevando a cabo. Son una fuente tal vez de las más importantes de empleo, de desarrollo social y económico del país, y en este momento de reactivación están siendo el eje fundamental de todo ese proceso de reactivación económica que se está llevando a cabo en el país.
Es fundamental entonces trabajar por el desarrollo de las habilidades digitales de quienes están liderando estos emprendimientos, quienes están liderando pequeñas y medianas empresas, y sobre todo dirigir esos esfuerzos a trabajar con la población más vulnerable en los diferentes contextos en los cuales ellos están inmersos. Como otro punto que queremos resaltar, vemos que es fundamental promover el emprendimiento no solo en Colombia, sino en todos los países de Latinoamérica y por supuesto también del mundo, porque estos emprendimientos son los que realmente puedan dar soluciones a problemas complejos que estamos afrontando como sociedad digital en estos momentos y que realmente pueden trascender las fronteras de un territorio particular y permitir realmente cumplir metas de desarrollo en diferentes contextos, en donde realmente se requiere de una visión, de un trabajo colaborativo, de un diálogo constante entre diferentes actores, visiones compartidas que visualicen ese objetivo común y que permitan llevar a cabo esa implementación de nuevas soluciones creativas, de bajo costo, de rápida llegada al mercado, que son las que realmente van a permitir transformar todos los sistemas productivos y educativos, no solamente en el país, sino a nivel mundial. Otro de los puntos que vimos que creemos que es muy importante es que en Colombia se viene trabajando ya hace varios años el tema de emprendimiento, pero en particular y de manera más reciente se han definido diferentes instrumentos y lineamientos de política pública que están aportando de manera certera, significativa, a la consolidación de un entorno que sea favorable para el emprendimiento, que se den las condiciones que se requieren para que haya más personas que se animen a ser emprendedores y hagan empresa en el país, donde primen factores, por ejemplo, como la sostenibilidad, la proyección hacia proteger el medio ambiente y el bienestar general de la comunidad. Es decir, deben ser emprendimientos que, si bien tienen una finalidad productiva, deben estar inmersas en un entorno de sociedad en donde el bien común sigue siendo también un objetivo que todos debemos perseguir. Y otro tema que nos parece importante resaltar es que debemos fortalecer los sistemas regionales de emprendimiento y conectarlos entre sí. Esta es una tarea que es esencial para los emprendedores, para que realmente identifiquen esas oportunidades clave dentro de sus territorios y puedan también conectarse con otras personas que hayan desarrollado emprendimientos similares o bajo condiciones similares y puedan a partir de eso compartir mejores prácticas o experiencias previas que les hayan permitido identificar de pronto acciones que no hayan sido tan exitosas y que eventualmente se pueda aprender de la experiencia que ya hayan tenido otros pares en términos de desarrollo de emprendimientos. Estos son los elementos que consideramos de mayor importancia dentro de esta discusión. Así llegamos entonces al final de nuestro tercer día de esta cuarta edición de Enlighted, de nuestro Enlighted 2021. Nuevamente le damos las gracias por acompañarnos en esta edición virtual, a todos los expertos que estuvieron con nosotros, a todos quienes asistieron a acompañarnos durante estas sesiones, en estos espacios de reflexión y diálogo alrededor de los diferentes temas de innovación, educación y tecnología. Esperamos que tanto estos espacios como las conclusiones que les estamos entregando a ustedes sean muy enriquecedoras, que puedan generar nuevos espacios de discusión, que pueda realmente ayudar a construir un plan de trabajo en Colombia alrededor de la transformación del sector educativo, que compartan ustedes estas diferentes informaciones con sus colegas, con familiares, con amigos, con personas que ustedes sepan que están interesadas en toda esta discusión y en todo este diálogo alrededor de la transformación y la innovación en la educación. Todas las entrevistas, todos los espacios que generamos en los 10 países que estuvimos participando en Enlighted están disponibles para que ustedes los puedan consultar también en diferido. En la página web www.enlighted.education, www.enlighted.education, o también a través de todas las redes sociales de la Fundación Telefónica Movistar en Colombia. Ahí podrán acceder a todos los contenidos, nuevamente, no solamente los que tenemos en Colombia, sino los que hemos aportado en los demás países y, por supuesto, también desde nuestra casa matriz en España, en donde estamos seguros que van a encontrar elementos de gran valor para esa construcción del sector educativo que todos soñamos, tanto en Colombia como a nivel mundial, en beneficio de la sociedad digital. Les mando un abrazo muy grande, nos vemos muy pronto, seguimos conversando alrededor de estos temas.